El Nuevo Mundo y sus habitantes experimentaban problemas graves incluso antes de que los emperadores hicieran su aparición en el pueblo carne. Siendo tan poderosos como lo eran, los seres supremos no dieron importancia a gran parte de los conflictos anteriores a su llegada al Nuevo Mundo, y a los cuales sentían tan lejanos, que preferían ignorarlos. Momonga sabía de un rey elfo y de su guerra contra la teocracia. Sabía que quien los gobernaba era poderoso, pero al saber que el Lord Dragón de Platino estaba por encima de él, no se preocupó demasiado por la criatura y la dejó ser. Su muerte no llegaría hasta que Momonga y sus amigos tomaran la teocracia. O al menos ese era el plan de los seres supremos, y de los demonios que les aconsejaban. Un soldado de las fronteras, élite entre la humanidad, corría con un mensaje en sus manos a través de la gran catedral. Mientras Ryuji se recuperaba de las heridas que sus compañeros le infringieron en entrenamientos, mientras una nueva unidad de la escritura negra era instruida en sus nuevos deberes, mientras que Brain y Ceci continuaban con su entrenamiento en las catacumbas bajo la catedral, el joven mensajero entregó el alarmante informe a los más altos cargos de la teocracia. El rey de los elfos en persona envió a una fuerza invasora hacia la frontera de la teocracia debilitada. Más de 10.000 soldados marchaban dispuestos en pequeñas unidades. La temerosa teocracia que eligió dar la espalda a la oferta de los conquistadores, y ahora había dispuesto gran parte de sus fuerzas en la frontera este y norte, pronto recibiría el ataque más brutal por parte de los elfos, mientras que las fuerzas en el sur y el oeste se encontraban mermadas. Se movió demasiado rápido las palabras de los sacerdotes del consejo que no podían concebir cómo tal cantidad de soldados pudo ser reunida tan rápido. No eran pobres humanos, campesinos convertidos en soldados improvisados, sino las fuerzas del rey elfo que por sobre todas las cosas priorizaba la fuerza entre la gente de su raza. Los 6 cardenales de la nación se apresuraron a su lugar de reunión para hablar sobre uno de los momentos más históricos de su nación. ¿Se ha enterado de la propuesta de los emperadores? ¿Se ha aliado con ellos y recibido información sobre nuestro conflicto con ellos? Reflexionó el cardenal del dios del fuego. ¿O simplemente se ha lanzado de manera imprudente? Conociendo a ese sujeto, es muy probable que sea eso último. Los motivos por el cual somos atacados son poco importantes si los comparamos con el hecho de que sin importar lo que pase deberemos enfrentarlos. La guerra con los elfos siempre fue inevitable, y hasta cierto punto una prioridad. Y aunque siempre hemos sido nosotros envían expediciones a su territorio, hoy por primera vez en nuestra historia sus fuerzas pisarán nuestra tierra sagrada. Esto podría representar una gran oportunidad o el fin de nuestra nación, dependiendo cómo se desarrollen los hechos, y cómo nos organicemos. Uno de los cardenales perdió la calma y golpeó la mesa. ¿Por qué ahora? ¿Ha sido esto obra de los emperadores? ¿Se han aliado con ese hombre? Ya no hemos dicho que los motivos por los cuales somos atacados no interesan. Lo que importa es cómo nos defenderemos de esta agresión patrañas. Tenemos razones para preocuparnos por la causa del ataque, pues la mejor manera para defendernos es retirar las tropas que movimos al norte y al este, traerlas de regreso y hacer que luchen contra las fuerzas invasoras. Pero hay una buena razón por las que hacer eso nos podría condenar si los emperadores están detrás de esto. Un ataque de pinza. Los emperadores ya no son un pequeño pueblo acosado por Restice. En poco tiempo se han convertido en una nación que ha puesto bajo su bandera al reino dracónico y al propio imperio Barut. Eso sin mencionar a la mujer de la armadura y al ninja, los objetos mundiales y los propios emperadores. Es por eso mismo que hemos dicho que no importa. Necio. Si los emperadores están detrás de esto, la teocracia caerá de cualquier manera, y nuestra única esperanza será derribar a los emperadores con nuestros propios objetos dejados por los dioses, por lo que nuestra única línea de acción es atacar con todas nuestras fuerzas al enemigo que podemos vencer. Y ordenar a las tropas dispersarse si los emperadores nos atacan, usar al ejército en el sur y el oeste como ruta de escape para los pobladores. Mientras nosotros y la élite intentamos reducir las fuerzas de los emperadores mientras los seres supremos se preparaban para jugar a los aventureros en Restice, la teocracia se preparaba para la gran batalla contra un enemigo antiguo. Brain cayó rendido. Ni una vez fue tocado por el arma de su compañera, y ni una vez logró golpearla a ella, pero aún así, sentía que su cuerpo se despedazaba a cada respiración. Luchas contra esa mujer era una locura. Sentía el miedo a morir cada vez que la veía moverse, y la frustración incomparable cada vez que esquivaba un ataque. Ceci estaba fuera de la imaginación y del alcance de Brain, pero eso no impidió que el guerrero siguiera intentándolo.
una y otra vez cada que su lastimado orgullo recibía una nueva herida. Aún con esta nueva arma, se encontraba a demasiada distancia de ella. Esta niña no era Gazef, el hombre al que deseaba derrotar, pero cada vez que la atacaba, cada vez que experimentaba este intenso dolor en su cuerpo, se sentía más cerca del capitán guerrero. Más cerca de una victoria sobre aquel viejo enemigo. Ceci veía en los ojos de su compañero de entrenamiento esa verdad. Brain no estaba peleando realmente contra ella, sino contra un viejo rival. Cosa que salvó a Brain de caer en la locura por las constantes humillaciones de Ceci. Para desgracia del guerrero, un cardenal decidió alejarlo del entrenamiento que había apartado su dañada mente de aquella fatídica noche en la que comprobó los límites de los humanos. Ceci. Se terminó por hoy, regresa a tu puesto por favor. La guardiana de la tesorería no era tan ignorante o inocente para no notar la creciente preocupación que el cardenal ocultaba bajo esa gran sonrisa que le dedicaba. Pero creyendo que quizás después podría sacarle la verdad a Brain, se retiró del lugar. Brain intentó recomponerse y marcharse hacia su habitación para descansar, o la enfermería para que las sacerdotisas curaran sus músculos desgarrados por el intenso entrenamiento, pero en lugar de ello el sacerdote se acercó a él y se sentó en el suelo, dando a entender que quería estar a la misma altura que Brain. Al hombre no le importó el sudor en el suelo ni la suciedad en él. No le importó manchar su larga túnica blanca con tal de obligar al espadachín a quedarse donde estaba. Es increíblemente difícil subir de nivel tan solo con entrenamiento físico, reveló el cardenal de la oscuridad, un excombatiente equivalente a un rango adamantina. Dicen que las criaturas vivas tenemos un límite en nuestro desarrollo muscular, y que por ello existen los niveles. No es que entrenar el cuerpo no dé algún beneficio, pero siempre será mejor arrebatar la fuerza a otras bestias por medio de su muerte. Las confusas palabras del anciano tenían un objetivo que Brain supo ver rápidamente. Tu límite natural está en el nivel 39, pero aún te hace falta desarrollo para llegar a él. Y si es que aspiras a romper el límite que los dioses te han dado al nacer, será mejor que te pongas al límite de tu capacidad. Estas personas podían decir que el entrenamiento y el equipo eran un regalo, una prueba de su confianza al haber Brain podido resolver el cubo. Y, para tu buena suerte, se ha presentado una gran oportunidad para conseguir la experiencia que necesitas para tu subida de nivel. De haberlo resuelto por mérito propio, y haberse ganado los regalos que ahora tenía, el guerrero habría rechazado abiertamente la oferta de ser un soldado que le daba este hombre. Pero en vista de que su victoria no era suya, y que pudo resolver el cubo gracias al conocimiento de otro, a Brain le pareció apropiado pagar ese pequeño truco. Escuchando, y considerando lo que el cardenal le estaba por proponer. ¿Te gustaría formar un equipo temporal con nuestros más brillantes reclutas? Palabras bien elegidas envueltas en una densa neblina. A Brain se le ofreció ser parte de un escuadrón de la muerte. Brain no tenía razones para negarse. Pagaría con eso todas las atenciones dadas, y se consideraría saldada su deuda con la teocracia. Brain no sospechaba que el infierno le esperaba en la frontera sur de la teocracia. Ran, un hombre de mirada amenazante, entró al templo de cerezos con una gran sonrisa. La infante, atrapada en el cuerpo de una joven de 16 años, intentó gatear hasta donde su padre estaba. La visión era inapropiada para la moral de un templo, por lo que Aureole se apresuró para recoger a Ran y llevarla hasta su padre. Muchas gracias por su ayuda, Aureole-sama, dijo Pavel antes de tomar a su hija en brazos. ¿Te portaste bien? Ran, mi linda Ran, ¿te portaste bien? Al ver la peculiar escena, a Aureole le resultó difícil pensar que ese hombre estuviera destinado a ser una contramedida frente a Touchme. En cuanto a la niña, que respondió a la voz de su padre clavándole los dedos en la cara y retirando su piel, tampoco parecía ser perteneciente a esa su raza especial. Un ángel caído hablando con voz chillona mientras una humana inmortal juega con su rostro. Definitivamente no era una escena que Aureole pensaba pudiera llegar a ver en su larga vida. Muchas gracias, Aureole-sama. Rena se inclinó respetuosamente ante la sacerdotisa del templo, que se ocupaba de su hija cada vez que ellos tenían alguna tarea asignada. Disfruto mucho pasar el tiempo con Ran-san. No tiene por qué agradecérmelo. Rena-san. Rena miró confundida a la sacerdotisa. ¿San? ¿San? No, no. San. Vera, es un rezo para desearles buena suerte. Escuché de Shaitear que pasaran el resto del día con Ran en el bosque del Coliseo y quería desearles suerte.
y yo aún tengo que permanecer aquí y arreglar algunas cosas con mi compañero Pandora Actor. Levantó la mano para saludar cortésmente a los Baraja. Oh, disculpe entonces, Aureole-sama. Nos retiramos entonces. Aureole abrió un portal al piso de los gemelos elfo. Diviértanse, gracias. Isaahan, Aureole-sama. Saan se despidió la sacerdotisa de la familia que desaparecía en las tinieblas del portal. Siento que pudiste haber creado una expresión algo tonta, Aureole-san, se burló el tesorero. No me agrada pensarlo, pero se supone que deberíamos hablarles con respeto, ¿no? Sano-sama, ¿cuál es la apropiada? Si Momonga-sama ha decidido que así sea, Sama debe ser lo correcto. Aunque personalmente no me sentiría cómodo llamando a seres inferiores de esa manera. Sí, yo tampoco. Aunque si lo piensas bien podemos seguir llamándoles como queramos. Esto aún no ha sido hecho público, y se supone que nosotros no lo sabemos. Eso es cierto, pero, ¿y cuando se haga público? Aunque me agraden los Baraja, llamarlos de una manera tan respetuosa no se siente para nada bien. Eso es. Eso es. Pandora's Actor. Esa será nuestra tarea. Esa es la responsabilidad con la que podemos cargar. Algo que ni siquiera nuestro amo puede lograr. Cállense. Una almohada impactó contra el rostro del actor de Pandora's. Clementine, aún medio dormida, fue la perpetradora del ataque. Los dos guardianes vieron perplejos cómo la almohada de Clementine logró pasar por encima de las defensas de Pandora's Actor. De inmediato, y llegarlo a saber nunca, Clementine se volvió a dormir tras conseguir un ataque directo contra un guardián. Olvidé por un segundo que estaba ahí tras el ataque. Pandora's Actor reveló su plan. Ya que Momonga no podía saber el sentir de los guardianes con respecto al nombramiento de los Baraja, ellos trazarían un plan de acción. Contramedidas para evitar revueltas dentro de la tumba, y un exhaustivo análisis para saber cómo tratar con cada guardián, y NPC. Pero por encima de todo, Pandora's Actor decidió buscar un término para los Baraja, ya que los seres supremos eran seres por encima de los dioses, los poderosos seres que construyeron Nazarik. Por tanto, al haber llegado después de la creación de la tumba, aun si su amo los consideraba compañeros, el tesorero y la sacerdotisa determinaron que no por ello debían ser nombrados como seres supremos. Las contramedidas ante una revuelta, las mejores palabras para tratar con cada habitante de la tumba, y la búsqueda de un nuevo título y término para definir a los Baraja. Ese sería el siguiente plan de acción de la facción de Pandora's Actor. La suerte de Momonga no lo había abandonado tras aquel juego de cartas. Y sin saberlo, la llamada entre Ulbert y Touch me previnieron una revuelta interna en Nazarik. Los guardianes algún día aceptarían a los Baraja como nuevos miembros del gremio, mas nunca como seres supremos. Crush Lulu. En otra realidad su vida tuvo sentido. En otra realidad pudo experimentar lo que era sentir amor por alguien más. Tuvo hijos, familia, y una larga y muy feliz vida bajo el reinado de una criatura cruel y vil. Pero aquí, hoy, lo último que venían sus ojos eran los tentáculos, y la piel verdosa de aquel horripilante monstruo que hasta el último segundo de su vida le hizo conocer el sufrimiento que libera todos los secretos. Los líderes tribales murieron ese mismo día, y sus cuerpos fueron enviados al dúo de científicos locos atrapados en el tercer piso. Al abrir los ojos, Saryuso encontró un techo hecho de madera y hojas secas, amplio y adornado con amuletos. Jefe. Un hombre lagarto se apresuró hacia él. Sus ojos estaban húmedos y su alegría lo suficientemente grande para esbozar una sonrisa aún después de todas las calamidades que habían sufrido. Con amargura Saryuso descubrió el horripilante dolor en su cuerpo, causado por el frío de su propio ataque. Una vez aquel arquero lo maldijo, todo su cuerpo quedó a merced del frío que casi lo mata. Saryuso odió esta sensación, pues el dolor le indicaba que seguía vivo, y por la forma en la que este hombre le hablaba, intuía bien cuál había sido el destino de su hermano. Frostpaint, ¿dónde está? A. Sí. El guerrero acercó una tosca tela y la entregó a Saryuso. Dentro se encontraba envuelta el arma helada. ¿Qué hicieron con el cuerpo de Rororo? Preguntó mientras alistaba su arma y comprobaba la condición de su cuerpo. Lo lamento, no sabíamos cuándo despertaría, así que enterramos sus restos para evitar que llamara a otros monstruos. ¿Hicieron mal? Debieron comérselo y honrarlo de esa manera. Aún enterrado muchos monstruos vendrán por su cuerpo. ¿Qué? Bien, ya no hay nada que hacer. Desentiérrenlo y quémenlo. Espere, jefe, ¿a dónde va? No.
me llames de esa manera. Saryusu se vio en mejores condiciones de las esperadas, y de inmediato salió de la cabaña con un sentimiento de asco, pues ese era el hogar del líder de la tribu, y aquellos insensatos lo habían puesto en la cama de su hermano. En el exterior se vio rodeado por una enorme multitud. No solo la gente de su aldea estaba presente, sino los de todas las demás, quienes destrozados y sin un líder corrieron al lugar del héroe que logró herir al demoníaco arquero de los ojos amenazadores. El sol del mediodía brillaba en el cielo. ¿Dormí un día entero?, se preguntó Saryusu-sama. Qué bueno verlo bien. Saryusu-sama, por favor, debe descansar un poco más. Ignorante del por qué todas estas personas se arremolinaban a su alrededor, Saryusu los apartó con notable molestia mientras se abría paso a la salida de la aldea. Jefe. ¿A dónde va? No me llames de esa manera. Gritó enfurecido, finalmente dejando salir su sentir. Iré por mi hermano. Dijo antes de volver a encaminarse a la salida, pero antes de que pudiera dar el siguiente paso, una voz lo detuvo. ¿Y en dónde exactamente pretendes buscarlo? Era una voz familiar, parte de un horrible recuerdo que inició todo este conflicto. Al mirar al cielo, Saryusu y los demás hombres lagarto encontraron la figura de una mujer rubia envuelta en un vestido blanco. Era la mujer que les había advertido del ataque. Con delicadeza la mujer descendió, pero no lo suficiente para que sus pies tocaran el suelo. Con aquellos ojos en los que habitaba el infierno examinó el cuerpo del único héroe superviviente al ataque en las tribus. El más poderoso de su raza aún antes de que los líderes tribales fueran capturados, y en palabras de Pavel, una buena herramienta para cualquier cosa que los seres supremos tuvieran preparado. Saryusu se puso en guardia. No consideraba a esta mujer una aliada sino la criatura que inició todo, y quien bien pudo estar detrás de los ataques, pero entonces, todos los demás hombres lagarto, los miembros de todas las tribus se arrodillaron ante su presencia. ¿Qué había pasado en el tiempo que había estado dormido? La respuesta era sencilla. Con ayuda de la información extraída a los líderes tribales, y en base a la promesa Shaitear había hecho antes de la batalla, logró ganarse la lealtad y confianza de las tribus del lago. Te lo preguntaré nuevamente, ¿dónde lo buscarás? ¿Tienes idea de dónde está la base enemiga? ¿O siquiera sabes quiénes son las personas que te atacaron? Saryusu apuntó su arma a la criatura frente a él. ¿Has sido tú detrás de la máscara blanca que cubría su rostro? Saryusu podría jurar que la criatura frente a él estaba sonriendo. Dominación. Saryusu sintió que perdía el control de su cuerpo, y este comenzó a moverse contra su voluntad. Saryusu bajó tranquilamente su arma mientras sentía una magia asquerosa recorriéndole el cuerpo. Es una excelente teoría, pero yo no tengo razones para realizar un ataque como ese. Verás, las personas que los atacaron, y a quienes yo considero enemigos tanto como ustedes, buscaron capturar a sus líderes tribales con la intención de dividirlos y hacer más fácil su posterior conquista. ¿Tú sabes quiénes fueron? Gritó el guerrero mientras intentaba resistirse a la magia. Claro que lo sé. De otra forma no me hubiese animado a ayudarles. ¿Ayudarnos? Saryusu vio algo negro a lo lejos, cerca de la salida de la aldea. Si no tenía cuidado al momento de enfocar, parecía un muro, pero al verlo con más detenimiento notó que era la colosal espalda de una criatura. Dado que no sé para qué los quieran los emperadores, elegí que era buena opción dejarlos aquí protegidos por mis soldados. ¿Emperadores? Ah, claro. Olvide que por esta zona aún no se escucha de ellos. La mujer de blanco, Shaitear, comenzó a hablar de un nuevo imperio humano al sur del lago, donde seres de incomparable poder habían comenzado una nación que daría cobijo a todas las razas, pero que por lo visto, no veía a los hombres lagarto como miembros de esa nación. Susurró mentiras a los oídos del Saryusu, declaró locuras como la discriminación a los anfibios y lagartos. Tocó aspectos culturales que solo una persona nacida y crecida en las tribus podía comprender, y de inmediato se ganó no solo la confianza de los pobladores que ya la adoraban por haberles brindado protección y comida, sino también la del hermano dolido, que sin dudarlo creyó en las palabras de la mujer que le declaraba que su hermano estaba muerto, al igual que el resto de los líderes tribales. Un niño solitario perteneciente a los hombres lagarto había estado corriendo desde el día anterior, huyendo, no solo de lo que apareció en su pueblo, sino también de las criaturas del bosque. Sus patas sangraban, su mente estaba casi destronada, pero por alguna razón extraña,
Cada vez que quería rendirse algo le daba nuevas fuerzas. Aun si el pequeño no lo sabía, su camino estaba siendo custodiado por una sádica y enferma curandera, que a pesar de tener órdenes de no dejarlo morir, lo llevaba a sus límites antes de sanarlo y recuperar sus energías. Pues disfrutaba de cada pequeño aliento agónico que el pequeño exhalaba. Más por fin, su travesía había llegado a su fin. Tras correr toda esa distancia, tras poner su vida en riesgo durante todo el largo camino, se topó con un grupo de benévolos aventureros, lo suficientemente piadosos para notar que era un niño, y lo suficientemente pacientes para escuchar sus declaraciones. La declaración de un monstruo sobre un peligro inminente a menudo era confiable. Bestias como estas no tenían la inteligencia para tender trampas o crear historias tan elaboradas que fueran consistentes. Los aventureros creyeron en la palabra del pequeño hombre lagarto, quien declaró que una humana blanca con cabello de oro y ojos rojos llevó un ejército de no muertos a su pueblo natal. Los inocentes aventureros llevaron la información hasta el gremio, inocentes de que esta información llegaría hasta los oídos correctos e incorrectos a la vez. Las rosas azules, o mejor dicho, las dos miembros que quedaban vieron un informe con disgusto. Una mujer vestida de blanco, con el cabello rubio y los ojos rojos había llegado con un ejército de no muertos a un pueblo de mi humano. La descripción encajaba con un vampiro. Y peor aún, era la misma que los Kurata dieron sobre una de las criaturas a las que buscaban. Y para colmo, un enemigo más. Maldijo Evileye la suerte que tenía la humanidad. La habitación de Shaidear había sido concebida como un palacio del placer. Desde la vista hasta el tacto, cada sentido era hechizado apenas se entraba en aquella habitación. Una suave fragancia a lavanda flotaba en el aire, delicada y sutil. El resonar de los pasos sobre los pisos de mármol advertían al propietario de la llegada de visitas, para que la estruendosa voz de sus sirvientas no interrumpiera el rítmico jadeo de sus amantes. Vinos con siglos de añejamiento servidos en copas de oro, camas hechas a mano por expertos, hermosas mujeres a cada lado donde se viera. La habitación de Shaidear era a todas luces un paraíso con el cual los grandes shahs persas tan solo podían soñar. Ellos que dieron al mundo el concepto de una habitación del placer, nunca pudieron imaginar que más de 2 milenios después, un japonés llevó este concepto a su máximo esplendor, y lo reservó para el uso privado de su creación. Pero el día de hoy, Shaidear no se encontraba en el paraíso que su creador le dejó. No podía encontrar en ningún lado a sus amantes. La suave cama donde pasaba las tardes, y el piso de mármol donde tomaba a sus novias por la noche, fueron reemplazados por madera húmeda, pútrida y pestilente del cual estaba hecho el suelo, y las sillas. Se encontraba dentro de una repugnante cabaña, perdida en medio de un pestilente pantano. El vino se convirtió en pescado, la suave fragancia a lavanda en agua estancada. Y sus sirvientes pasaron de ser damas de ensoñación a un montón de reptiles que no poseían la suficiente inteligencia para detectar que este ambiente le repugnaba a la que ahora consideraban su ama. ¿Mi hermano sufrió?, preguntó el dolido hermano en busca de paz para su corazón. No lo sé, pero ¿importa? Saber si sufrió o no, no altera el hecho de lo que le pasó, y solo servirá para que sufras, le respondió la vampiro. Con pena, Saryusu agachó la cabeza. Y entre sollozos una idea cruzó por su mente. Una leyenda que escucho de un viejo gnomo. Yo, durante mis viajes escucho que algunas personas pueden usar magia para revivir a las personas. ¿Usted la conoce? No solo la conozco. Puedo hacer uso de ella. En el rostro de Saryusu se dibujó una sonrisa. Pero no por ello significa que podamos revivir a tu hermano. Tal como lo hicieron con uno de mis sirvientes, los emperadores quemaran el cuerpo una vez terminen con él, para así evitar que alguien como yo reviva a sus víctimas en busca de información. Y con esas palabras, con esa cruel sentencia, Shaidear condenó toda esperanza del nuevo líder de las tribus unificadas. El espíritu roto, la voluntad lejana y el deseo por tomar las armas desapareció. Mas no era el deseo, y ni la intención de Shaidear sumir en la desesperación a una pieza tan valiosa para el juego por venir. Sin embargo, hay alguien por el que me he interesado, y el cual me parece apropiado para regresarle la vida. Aquella noble criatura que en contra de tus deseos, marchó hacia su propia muerte y se sacrificó en tu nombre. ¿Rororo? ¿Puede revivir a Rororo? La brillante sonrisa del hombre lagarto, su renovado espíritu chocó de repente contra la fría mirada de la vampiro, y el recuerdo de su ejército no muerto. No. Puedo devolverle la vida, pero quizás no sea una vida que tú encuentres apropiada. ¿Qué?
¿Qué quiere decir? Esa hidra, Rororo, perdió sus cabezas, perdió partes importantes de su cuerpo sin las cuales no puedo revivirlo tal como era antes. Pero puedo darle nueva vida como un no muerto en la mente de Saryusu, en la mente de cualquier ser vivo. Aquello no era un ofrecimiento amable sino una maldición por parte de una criatura que odiaba la vida, y deseaba unir a más seres a sus filas no muertas. Antes de que rechaces mi ofrecimiento, déjame decirte algo importante, no creo que sea posible para mí y mis compañeros proteger este lugar por demasiado tiempo. O mejor dicho, habrá momentos en los que ninguno de nosotros, ni nuestras fuerzas podrán estar presentes al momento de un ataque, pues como ya te he dicho, nuestra guerra contra los emperadores y una familia ancestral se está librando, aún en estos momentos, y aunque ustedes no lo deseen, ya son parte de este conflicto, y por tanto necesitan de alguien que los proteja. ¿Yo? Eres fuerte, lo suficiente para poner en apuros a ese arquero, pero, ¿lo venciste? Saryusu agachó el cabeza avergonzado. Hay personas más poderosas que él en las filas de los emperadores. Hay más soldados y ejércitos esperando el momento para atacar. Lo que les impide hacerlo es el hecho de que no saben qué áreas estamos vigilando nosotros. Pero si un día conocieran todas nuestras posiciones y atacaran los lugares donde no estamos, nuestros aliados serían baridos en un parpadeo, por lo que a cada aldea, a cada grupo que reclutamos les hacemos este ofrecimiento. ¿Qué cosa? Un guardián, salido de entre su propia gente. Es por eso que yo he sido la elegida para traerles la noticia de la guerra, y el ofrecimiento para que la libren junto a nosotros. ¿Guardián? En este caso, una valiente hidra que dio la vida por su gente. Una valiente criatura que al ser resucitada no odia la vida sino procura defender por la eternidad a las personas que al momento de morir pretendía salvar. Básicamente, un no muerto como yo. Los suaves movimientos, las palabras bien calculadas y ese encanto de dama que trascendía especies, logró golpear el alma de Saryusu. Yo no puedo hacerle eso a Rororo. No, lo que tú no puedes hacer, es desperdiciar la vida que él se sacrificó para darte, replicó molesta. Lo que no puedes hacer es dejar pasar la oportunidad de proteger a tu gente, tomar el poder de donde puedas, y usarlo para procurar la vida por la que él se sacrificó. Comenzó a hablar Shaitear, ya no como un acto sino tomando su verdadera ideología como guardiana del primer piso. ¿Qué era eso en los ojos de la no muerta? ¿Convicción? ¿Furia? ¿O acaso, esa era la mirada que entendía el significado del sacrificio? ¿Esa era la mirada de una santa que sabía lo que era morir para permitirle la vida a otros? Aún debajo del halo de maldad, detrás de esa mirada corrupta y maldita, el héroe de los hombres lagarto pudo ver la convicción que buscaba la vida, y la salvación de otros. Los débiles no tenían permitido elegir. No tenían el derecho a señalar el lugar de su tumba o el tiempo de su muerte. No tenían el privilegio para llorar a los muertos o darles el descanso que merecían. Sin voluntad para oponerse. Comprendiendo el dolor de su hijo, y su deseo, Saryusu condujo a la vampira hasta el lugar donde habían enterrado a la criatura. Decorado con ramas y plumas. Con algunos pequeños pescados dejados sobre el lugar donde lo enterraron. El lugar de descanso eterno de la hidra no estaba muy lejos del pueblo. A Saryusu le hubiese gustado que sus compañeros comieran su carne, para que así Rororo viviera en cada generación de los hombres lagarto. Pero ahora, de manera más directa, su querido hijo seguirá viviendo entre ellos. Solo esperaba el guerrero, que fuera de una manera que le permitiera disfrutar de ese tiempo. La mujer de blanco, la no muerto que se autoproclama una vampira de sangre real, apuntó su mano al lugar donde se encontraba la tumba, y con un conjuro maldito. Con una señal limpia lanzó la corrupta resurrección sobre la criatura enterrada. La tierra comenzó a moverse, a levantarse, mientras que rayos púrpura y una oscuridad nacida del vacío inundó el área. A ojos de las tribus, el nacimiento de una terrible criatura tuvo lugar. Una cabeza se levantó de entre la tierra, y después otra, y otra más, hasta que el número dejó de coincidir con el que Saryusu y los demás de su tribu conocían. Una criatura el doble del tamaño de Rororo, y con el triple de cabeza se levantó. Su piel blanquecina, sus escamas convertidas en plata, con 12 largos cuellos, terminados en cabezas ovaladas en las que brillaban como zafiros rojos la luz en sus ojos, la señal de los no muertos. Tan enorme, tan colosal que no cabría jamás en el viejo hogar donde la mantuvo. Tan imponente y poderosa, que aquel demoníaco arquero se veía tan miserable en comparación. Y Saryusu retrocedió con miedo al igual que lo hicieron todos los demás. Y tuvo la intención de gritar horrorizado,
por permitir que esto le pasara a su querido hijo. Incluso Scythear creyó que era demasiado la criatura invocada, que parecía estar a punto de dejar caer un mar de veneno apenas salió de su tumba. Pero para desconcierto de todos, en especial de la vampira, Rororo movió sus cabezas con cuidado y lentitud, las acercó hasta su temeroso padre, y lo envolvió con ellas. Llena de cariño, colmada de amor. Scythear se preguntó si acaso aquello era a causa de su deseo, que la hidra lo hizo para callar los molestos gritos de los hombres lagarto, o si acaso era posible que le quedara algún viejo recuerdo, algún sentimiento a ese cuerpo. No tenía sentido preguntárselo demasiado. Ya invocada la criatura, Scythear tenía una orden muy clara para ella. Hasta que te indique lo contrario, él será tu nuevo amo. Y tras ella, la hidra no muerta, la criatura de nivel 60 tomó a su padre adoptivo, lo envolvió con su cuello y lo puso sobre su lomo mientras las otras cabezas rugían al cielo, como si les doliera esta nueva vida. Saryusu y los demás gritaron con ella, malentendiéndola, creyendo que era un grito de batalla. Ahora, tienen lo necesario para ayudarnos, pero aquí no terminó la historia de los hombres lagartos, ni su destino maldito desde que los supremos lo señalaron como sacrificio para sus planes. Una sombra maldita se proyectó sobre las ciudades de Rantel. Campesinos temblando dentro de sus armaduras de tela, sosteniendo lanzas de madera en contra de caballeros entrenados, dentro de un campo de muerte donde la suerte daba la victoria. Un recluta podría matar a un veterano podía dar muerte a un recluta, y no sería un mérito de la persona sino de la estrategia y la formación. La vida cobrada sería de la suerte, y no del soldado que la provocó. Campos bañados sangre, nobles dando órdenes desde sus caballos. Para Brain la guerra era un acto deplorable, y sin embargo aquí estaba, siendo parte de una. Aunque a su favor debía decirse, que de no ser por su recién odio hacia los no humanos, no habría tomado parte en esta misión. Pero quién lo hubiera dicho, las guerras de la teocracia no tenían nada que ver con las que Brain conocía, y ello le encantó. ¿Qué rayos hace ese demente? Gritaba consternado un joven oculto detrás de un árbol mientras veía al espadachín de pie en un claro dentro de este frondoso bosque donde acababan de ser emboscados. El espadachín estaba expuesto ante la mirada de los elfos que apuntaban sus arcos contra él. No eran los típicos humanos que Brain conocía, no eran aquellos jovencitos inexpertos que a sus 15 años ya se consideraban maestros, no. Estos eran elfos que habían vivido varias décadas, e incluso siglos. Eran luchadores expertos, soldados de élite que dentro del reino humano serían considerados héroes. Ahora Brain entendía por qué tantos poderosos guerreros habían nacido dentro de la teocracia. Era gracias a ellos, a esas criaturas arrogantes de orejas puntiagudas, que se volvían una fuente de experiencia andante. Brain contempló con admiración al bastardo de orejas largas que logró rozar su mejilla. «Debo pedirte una disculpa», gritó Brain al elfo más viejo entre los que le apuntaban. Nunca conocí a ningún arquero que pudiera considerar un buen oponente. Pero te doy gracias por abrirme los ojos. Un humano, uno muy extraño, estaba frente al elfo y su unidad. Le hablaba con aparente respeto, no se ocultaba tras los árboles como sus compañeros, y permanecía en el claro sin intención de buscar refugio. Bueno que conozcas tu lugar, se dijo internamente el arrogante elfo, y dio la orden a su gente de disparar. Los dedos soltaron las colas de las flechas, las tensas cuerdas las impulsaron, y la certera puntería que caracterizaba a la raza de orejas largas, aseguraban que todas impactarían contra su objetivo como si fuera por arte de magia. «¡Diablos!», gritó uno de los jóvenes miembros de la nueva escritura negra, mientras se imaginaba su castigo por dejar morir a una pieza tan importante como Brain. En el claro de este bosque encontró su fin el guerrero. Campo, y dio inicio a una leyenda. Fue un sonido extraño, como si de golpe clavos hubieran impactado al mismo tiempo contra el yunque de un herrero. El sonido del metal chocando contra el metal aturdió los sentidos de los humanos, y los elfos. Los elfos no podían creerlo pese a haber visto cómo se desarrolló la escena. Y los humanos no podían concebirlo pese a que en el suelo estaba la evidencia. Brain desvió, y cortó las 19 flechas enviadas contra él. Son tan lentas como plumas en el viento comparados a esa chica. Susurró orgulloso el espadachín, recordando a la pesadilla que le esperaba frente a la puerta de la tesorería. Cabello azul oscuro, una katana y una velocidad insana. El jefe elfo de la unidad intentaba recordar si acaso entre sus informes había algo con respecto a este hombre. No le reconocía, no debía ser parte de la escritura negra,
por lo que, quizás solo había agotado su mana para hacer ese pequeño truco, o podía ser obra de algún extraño talento natural. Convencido de que debía ser alguna de las dos cosas, el líder de los elfos ordenó fuego sobre Brain, tan solo para repetir la misma historia. De nuevo el elfo repasó dentro de sus pensamientos. No lo recordaba, y por la edad que demostraba no podía ser un recluta. Definitivamente no era parte de ninguna escritura, y si era tan poca cosa para no estar dentro de los informes, significaba que este pequeño acto había sido creado con la ayuda de un talento natural. El jefe de los elfos relajó su cuerpo, pidió calma a su corazón, guardó el arco y desenfundó una espada. Otros 5 elfos, que para empezar no llevaban arcos, desenfundaron sus espadas junto con su capitán. Los reclutas al cuidado de Brain, esos novatos elegidos para acompañarlo. Los nuevos miembros de la escritura negra se quedaron congelados detrás de los árboles, contemplando cómo el espadachín hacía temblar a un elfo con más de 100 años. Y sin embargo, Brain no prestó atención al rostro torcido de sus enemigos o a su creciente preocupación. Brain solo podía verse a sí mismo, y aquello que creyó ya nunca podría volver a ser. La realización para un hombre que le dedica toda su vida a un único arte, a una sola meta, era ver que había mejorado, que había crecido, que el estancamiento no existía. Después de muchos años, Brain sintió que al fin había logrado dar el salto que tanto había buscado durante sus años de entrenamiento. Mientras los elfos se lanzaban hacia él de forma directa, el espadachín, la leyenda, tomó el mango de su arma bendita, y el amargo recuerdo de su derrota en aquella cueva. Quizás era soñar demasiado, y apuntar inútilmente hacia el cielo, pero mientras desenvainaba su arma, Brain soñaba con arrebatarle el casco a la mujer de la armadura negra. Quería al menos conocer el rostro de su atacante, ya fuera que pudiera derrotarla, o muriera cumpliendo su meta. Aceleración. Gritaron los elfos al unísono. Velocidad de Dios. Respondió el Ronin. La espada de Brain no tenía una sola mancha de sangre, las de los elfos por otro lado, estaban bañadas por ella. 12 cuerpos cayeron al suelo pese a que solo había 6 atacantes. La sangre de los elfos cubrió sus propias armas mientras sus cadáveres caían en 2 diferentes pedazos al suelo. Los arqueros que esperaban en los árboles se golpearon para intentar salir de la ilusión en la que claramente los habían atrapado. Pero no importaba qué tan fuerte lo hicieran, o qué magia ocuparan. Ese hombre, el espadachín, no se detenía y los cuerpos en el suelo no desaparecían. Sin importar cuánto se dijeran que esto era una mentira, la espada les revelaba la única verdad. Brain dio muerte a 24 criaturas de orejas puntiagudas, donde su miembro más débil no baja del nivel 20. Y el más fuerte, su capitán, comenzaba a vislumbrar el camino que debía seguir para convertirse en un héroe. El elfo de nivel 31 bañó a Brain con todo el poder de su alma, y este se apoderó de él. La diosa del mundo se sintió tentada a revelarle su subida de nivel. Debido al gran placer que le provocaba ver aquella sonrisa en el rostro de un hombre que alguna vez consideró acabado. Brain Umglaus no estaba muerto, no aún al menos. Y con la espada bendita, con la piedad de una muerte rápida, su final se veía aún demasiado lejos. Los 3 demonios veían un evento singular a través del espejo de visión lejana. Dentro del coliseo del 6º piso se encontraban luchando 2 grupos aliados. El matrimonio Baraja en contra del equipo de Cerebrate. 4 espíritus menores, un demi-humano y un humano enfrentados a un ángel y demonio de rango superior. Pero la batalla no parecía tal. A pesar de no estar usando las bonificaciones de sus nuevas razas, los Baraja estaban barriendo el piso con el grupo de Cerebrate. No van a servir, así como están no van a servir para nada. Apoyo a Touchme. Al ver esto me siento tentado a reducir el grupo de héroes a solo Pavel, Rena y Clementine. El equipo de Seren no tiene el nivel apropiado. Es cierto que no son lo suficientemente buenos, acepto Momonga. Pero hay que considerar que perdieron varios niveles cuando los revivimos, y Draudillon y Paradine insisten en que Cerebrate y sus compañeras son bastante competentes dentro de los estándares de este mundo, quizás dado que solo se enfrentarán con habitantes de este mundo. No veo el problema en ello. Bueno, viéndolo desde ese punto te doy la razón, Momonga, pero me sigue doliendo el hecho de darles tanta experiencia a personas que evidentemente no la merecen. Siento que el proyecto de los hombres lagartos será un desperdicio. ¿Por qué no mejor dejamos que Clementine tome toda la experiencia? Clementine ya está recibiendo experiencia de otras fuentes, replicó Touchme.
Y el proyecto de los hombres lagarto no tendrá sentido si lo ejecutan personas de nivel tan alto como Pavel y Clementine Rayos. Y si volvemos al plan original y dejamos que Emphirea se encargue, Emphirea y Clementine son demasiado valiosos para dejarlos salir del pueblo, Ulbert. El plan debe continuar como lo trazaron los guardianes. Además, incluso si el grupo de Cerebrate no llegaran a ser tan útil como habíamos estado planeando, aún serán un buen material de entrenamiento para Henry, dijo el Overlord para cerrar el asunto. Los seres supremos salieron de la sala de reuniones, dejando atrás el espejo que aún proyectaba la paliza de los Baraja al grupo de aventureros. Para varias un poco los tres caminaron por los largos pasillos del 9º piso. Según Yuri, Albedo debería estar otra vez en la cafetería, por lo que no había peligro de cruzarse con ella en el camino. Pero las sirvientas regulares, las homúnculos sí que se encontraban en esta zona, y hacían notar su presencia con sus gentiles saludos, y sus posteriores sonidos de alegría cuando sus amos se alejaban. Pandora's actor había dicho que sería bueno para la moral de las sirvientas que los seres supremos dieran paseos a pie de vez en cuando. Momonga no quería admitirlo, pero en esa clase de cosas su creación era muy superior a Albedo. Los tres señores de la tumba abrieron una puerta muy especial dentro de la zona. Una segunda sala de reuniones donde se encontraban tres de las mentes más brillantes de Nazarick. Demiurge, Pandoras y Aureole se pusieron de pie ante la inesperada entrada de sus señores. Es un placer recibir a los seres supremos, respondieron los tres al unísono y ofrecieron sillas a sus señores. No será necesario, solo venimos a ver su avance. No nos quedaremos mucho tiempo. ¿Cómo va el plan del Reino Santo? Sin ningún problema, Ulbert-sama, respondió Aureole. Lucia ya tenía gran parte de las cosas preparadas. También los continuos errores de la actual Reina Santa agilizaran la transición, eso sin contar todo el apoyo que el príncipe Caspod tiene de los nobles de su país. Sinceramente, me sorprende que no hayan podido ejecutar el plan por sí mismo, agregó Demiurge. Adivinaré, ¿una nación extranjera apoya el reinado de Calca? ¿Cómo se esperaba de usted, Touchme-sama? Sí, ciertamente. Al parecer el reinado de Calca estaba apoyado por la teocracia, además de por la propia iglesia de su nación. El poder usar magia sagrada de alto nivel es visto entre los creyentes como un símbolo de la voluntad divina, es como dice Demiurge-san. Creemos que también es por eso que las personas de Rantel sienten tanta simpatía por Clementine. Momonga puso su mano en la barbilla. Quizás deberíamos agregarle magia divina a la fachada de los emperadores. Murmuro. Ciertamente la idea de Momonga-sama no es errada, pero podría ser perjudicial a estas alturas, interrumpió Ulbert. La población ya conoce nuestro poder y nos respeta por él. Agregar magia divina a la ecuación haría correr el rumor de que nuestro poder viene de alguna deidad. Dices eso, pero tu disfraz es el de un monje, ¿no, Ulbert? Dando que Clementine-chan ha provocado que los ciudadanos vean a los seres supremos como dioses, no creo que pueda darse esa confusión, dijo Aureole con tranquilidad. Quizás agregar magia divina no sería tan malo, pero a opinión de esta humilde sirviente, creo que sería mejor no sobrecargar el aura de los emperadores, y dejarlos ser adorados como dioses misteriosos como se esperaría de una sacerdotisa. El acercamiento de Aureole era el más acertado. Es cierto, a todo esto, Aureole, ¿qué pasó con la propuesta que le hiciste a Clementine? La sacerdotisa bajó un poco la mirada, como si sintiera vergüenza. Clementine Champ fue criada para alabar la superioridad humana. Ahora mismo ha comprendido que hay un error en esa lógica, pero aún no le gusta la idea de transformarse en algo no humano. ¿Entonces se negó? Aún no. Solo me ha pedido tiempo para pensarlo, y me pidió que le prepara sugerencia para la próxima vez que habláramos del tema. Bueno, eso fue parte de una recompensa. Si la niega habrá que buscar otra forma de ... Momonga detuvo sus palabras. Aureole, ¿estás aquí? Los otros dos supremos y los guardianes miraron confundidos al Overlord. Sí, Momonga-sama, me encuentro aquí, respondió Aureole preocupada. No, quiero decir, ¿desde hace cuánto estás aquí? Hemos comenzado la reunión hace poco más de 2 horas, Momonga-sama, respondió Demiurge. Momonga entonces comenzó a mirar en todas direcciones. Ni siquiera sus amigos entendían que buscaba el Overlord. ¿Y Ran? Preguntó preocupado al no verla por ningún lado. Una de las cosas que permitían a los Baraja actuar con tranquilidad, era saber que Aureole siempre estaba ahí para vigilarla cuando ellos estuvieran ocupados.
Dado que por lo general solo tenía como deber vigilar el templo de cerezos, el trabajo de niñera le quedaba como anillo al dedo, pero ahora que estaba ocupada con otras cosas, ¿dónde había quedado la hija de los Baraja? ¿Ranchan? No se preocupe, Momonga-sama. Ya que tenía que venir a la reunión me encargué de buscar a alguien apropiado para cuidar de ella. Momonga suspiró aliviado. Si Aureole había elegido al cuidador no tenía nada de qué preocuparse. Ella sin duda alguna elegiría a una persona tranquila, paciente, y capaz de mantener a Ran tranquila hasta que sus padres volvieran por él. Le he pedido a Shaitear que la cuide. Las luces en las cuentas de Momonga se apagaron. ¿A Shaitear? Preguntó. Sí, me pareció la mejor persona para hacerlo. Ya que Yuri-chan está tan ocupada con Albedo, creí que Shaitear sería la persona correcta. Además tiene muchas sirvientes que la ayuden con ella. Entiendo. Bueno, los dejaremos continuar. Ahora, Touchme, Ulbert, dejémoslos solos. La actitud de Momonga se volvió extrañamente peculiar. Los seres supremos salieron de la sala. Cerraron bien la puerta de la habitación donde estaban los guardianes. Caminaron en completo silencio mientras las sirvientas los saludaban, y cuando por fin ya no parecía haber nadie cerca, Momonga comenzó a correr. Signo de exclamación abierta, signo de interrogación abierta, ¿Momonga? Sus dos compañeros corrieron detrás de él. ¿Qué haces? ¿Qué pasa si alguien te ve correr de esa manera? El esqueleto estaba corriendo tan rápido que parte de su túnica se levantaba con el viento, y dejaba ver los huesos blancos de sus piernas. Dado el fanatismo de las sirvientas, Touchme no quería ni imaginarse qué pasaría si alguna de ellas lo viera así. «Hay que salvar a Ran», gritó Momonga. ¿A Ran? ¿Pero qué estás diciendo? Un alma pura dentro de un cuerpo de 16 años. Los Barajas se van a enojar mucho. Ay no. Exclamó Ulbert, comprendiendo por fin la situación. ¿Pero qué les pasa a ustedes dos? El caballero seguía perdido en la oscuridad que proyectaba la inocencia. Hay que correr, Touchme. Rápidamente Ulbert se unió al estado alterado de Momonga. La supresión de emociones, como siempre, era inefectiva contra una preocupación constante como esta. Pero, ¿por qué? Uno de sus más grandes placeres es ver los ojos de una doncella pura cuando comparten por primera vez el lecho. Entre más inocente o más miedo tenga en su mirada, mayor será su deleite. Eso escribió el enfermo de Peroroncino en su descripción. La de Shaitear. Si Touchme tuviera piel se habría palidecido, y de hecho, su armadura ya blanca parecía estarlo más. ¡Ay! Que detenerla. Corran más rápido. No, torpes. Teletransportación. Teletransportación. Como no lo pensamos antes. Fue lo último que cruzó por las mentes de los otros dos antes de seguir el consejo de su amigo. Lo que más le preocupaba a Momonga era el rencor que ésta aún debía guardar por el incidente con Pavel, y el arco de Peroroncino. Pero quizás era tarde. Ran y Shaitear ya habían pasado más de 2 horas juntas.